gaurtik aurrera hasi dugu gure estadio honen birmoldaketaren prozesu hori. Aurten hasi eta 2019 eramango gaituen prozesu hori. Creo sinceramente que es una excelente noticia para la ciudad el poder contar con una infraestructura completamente renovada, con unas posibilidades de utilización superiores a las actuales y sobre todo con mejores prestaciones para sus usuarios, que en definitiva es la razón de ser de este proyecto de remodelación y van a ser los principales beneficiarios, como digo, y es algo que a nosotros nos importa. Nik eskerrak eman dizkiotela proiektu hau ahalbideratu duten guztiei. Eragile askok emango dute euren ekarpena egingo dute proyecto honek aurrera egin dezan. Sabemos que el proyecto tiene diferentes elementos, el principal evidentemente es la remodelación del campo. En principio estamos hablando de un plan y de un proyecto complejo en el que nosotros participamos gustosos porque pensamos que va a ser una obra muy importante y un proyecto muy importante para el conjunto del territorio y evidentemente para su capital. Lo que es el campo de Anoeta va a ser sede de las diferentes federaciones vascas, un mini estadio que veíamos todos que necesitaba una reforma y con este proyecto en global pues así lo tendrá. Eta azkenik gobernuaren aportazioaren ondorioetako bat ere belar jokeia izan da. Eta ikusten genuen behar bat zegola eta udaletxearekin adostu genuen, belar jokeiko pista bat egitea. Hau izango da Donostiako hipodromoan egongo da, hipodromoaren aldameneko zelaian, eta hori ere errealitate izango da hurrengo urtean. Pues el alcalde sabe lo que hemos sufrido todos, lo que hemos tenido que trabajar todos, y me parece que pues es un gran día. Supone futuro, supone pues el progreso, supone los cimientos de la Real. Es el mejor fichaje que la Real Sociedad puede realizar.